6 pilotos serbios, una misión suicida, la madrugada del 28 de febrero de 1994. Lo que debía ser un bombardeo rutinario se convirtió en una cacería aérea histórica. Los F-16 de la OTAN, por primera vez en combate, dejaron su marca en los Balcanes. ¿Qué sucedió realmente? Descúbrelo hasta el final. Y si quieres más historias de batallas aéreas, suscríbete. La madrugada del 28 de febrero de 1994, antes de que el sol rasgara el horizonte con sus primeros rayos, 6 pilotos serbios de Bosnia se preparaban para una misión que sabían, en lo profundo de sus corazones, era una apuesta desesperada. A bordo de sus J-21 Jastrev, aeronaves diseñadas en la década de 1960 y consideradas obsoletas para los estándares de la época, se disponían a ejecutar un bombardeo estratégico. Su objetivo, una fábrica de armas clave en territorio enemigo, un golpe que esperaban debilitaría la maquinaria de guerra que los oponía. Al mando del escuadrón se encontraba el experimentado piloto Ranko Bumirovic, un hombre que conocía los cielos balcánicos como la palma de su mano. Lideraba una formación de aeronaves que, a pesar de sus limitaciones, representaban la última línea de defensa aérea para las fuerzas serbias de Bosnia. La velocidad, el armamento y los sistemas de navegación de los J-21 no eran rival para los cazas de la OTAN, pero la urgencia de la misión superaba cualquier desventaja técnica. Conscientes de su vulnerabilidad, los pilotos serbios volaron a baja altitud, intentando aprovechar la accidentada topografía para evadir la detección por los radares de la coalición internacional. Era una maniobra arriesgada, pero necesaria. El silencio radial era absoluto, cada piloto concentrado en su tarea, sabiendo que un solo error podía ser fatal. A medida que se acercaban al objetivo, tuvieron que ganar altitud para ejecutar el bombardeo con precisión. Este ascenso los expuso de inmediato a los sensores enemigos. A 50 millas de distancia, 2 F-16 Fighting Falcons estadounidenses, en patrulla aérea de combate, recibieron la alerta de una incursión hostil. Sin perder tiempo, los cazas de la OTAN aceleraron en dirección a la amenaza. Para los pilotos serbios, lo que había comenzado como una maniobra evasiva se transformó en una trampa mortal. El enfrentamiento era inevitable. Mientras los J-21 se posicionaban para soltar su carga explosiva, la presencia de los F-16 se hizo evidente. A diferencia de ocasiones anteriores, en las que los aviones de la OTAN solo realizaban advertencias sin abrir fuego, esta vez la respuesta sería letal. Los serbios completaron el lanzamiento de las bombas, impactando la fábrica de armas con éxito. Pero la celebración fue efímera. Los F-16 recibieron la autorización para atacar y sus pilotos activaron los sistemas de combate aire-aire. Con una precisión calculada, seleccionaron sus blancos y lanzaron sus misiles EIM-120 Abraham, proyectiles guiados por radar diseñados para abatir objetivos a larga distancia. El primero en ser alcanzado fue un J-21 que volaba en la retaguardia de la formación. La explosión destrozó una de sus alas, enviando la aeronave en un giro incontrolable hacia la tierra. Los pilotos de los F-16, con su superioridad tecnológica y táctica, continuaron su implacable ataque, derribando uno tras otro los obsoletos cazas serbios. El cielo se llenó de fuego y humo, mientras los J-21 luchaban por sobrevivir en un combate desigual. Ranko Bumirovic, consciente de la situación desesperada, intentó maniobras evasivas, pero los misiles Abraham eran demasiado rápidos y precisos. Su J-21 fue alcanzado, y la explosión lo envolvió en una nube de fuego y metal retorcido. En cuestión de minutos, la misión había pasado de ser un bombardeo estratégico a una masacre aérea. El enfrentamiento del 28 de febrero de 1994 marcó el bautismo de fuego de los F-16 en combate real, y dejó una huella imborrable en la guerra de los Balcanes. La superioridad tecnológica y táctica de la OTAN quedó demostrada de manera contundente, y la misión de los pilotos serbios se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio en una lucha desigual. El avión cayó envuelto en llamas, un espectáculo aterrador que se repetía una y otra vez. El resto del escuadrón entró en pánico. «Nos están atacando», gritó uno de los pilotos, mientras intentaban desesperadamente maniobras evasivas. Pero sus aviones eran demasiado lentos, obsoletos en comparación con los ágiles F-16. El enemigo los tenía acorralados, sin posibilidad de escape. Una cacería despiadada se había desatado. Los J-21 se dispersaron, buscando refugio en los valles y colinas de Bosnia, pero los cazas estadounidenses se mantuvieron implacables en su persecución. Milorad Ivankovic, uno de los pilotos serbios, vio con horror cómo su compañero era alcanzado por un misil y su aeronave se desintegraba en el aire. Sabía que su turno llegaría en cuestión de segundos.
Intentó realizar maniobras bruscas, desesperadas, para desviar la atención de su perseguidor, pero la diferencia de tecnología era abrumadora. ¿Te está gustando el vídeo? Recuerda suscribirte y dejar un like. Un nuevo misil fue disparado, esta vez una IM-9 Sidewinder, diseñado para seguir el calor de los motores. El proyectil encontró su objetivo y explotó directamente en la parte trasera del J-21. Con la estructura de su aeronave envuelta en llamas, Milorad Ivanković apenas tuvo tiempo de eyectarse antes de que su avión se convirtiera en una bola de fuego en el cielo. El combate continuó sin tregua. Cada intento de los serbios por escapar era frustrado por la superioridad aérea de la OTAN. Mientras los J-21 caían uno tras otro, los sobrevivientes escuchaban impotentes los gritos de sus compañeros antes de ser derribados. La esperanza de regresar con vida se desvanecía con cada minuto que pasaba. El sacrificio final se acercaba. Ranko Bumirović y su compañero Goran Zarić eran los últimos en la formación y habían presenciado cómo sus camaradas eran eliminados uno por uno. Conscientes de que no podrían evadir los F-16 por mucho tiempo más, el líder del escuadrón ideó un último intento desesperado por salvarse. Su plan era volar a toda velocidad hacia un acantilado y elevarse en el último momento, esperando que los cazas enemigos en su persecución no pudieran reaccionar a tiempo. Aceleraron al máximo, descendiendo peligrosamente hacia el terreno. Pero algo salió mal. Bumirović no logró calcular bien la maniobra y su avión impactó contra la roca, explotando en una inmensa bola de fuego. Zarić, que observaba la escena, quedó paralizado por el horror. Su líder había muerto en un instante. Con el enemigo aún en su cola, intentó repetir la maniobra, pero la diferencia de velocidad era abrumadora. Un misil lo alcanzó antes de que pudiera intentarlo. El último piloto que aún seguía en el aire volaba con su avión gravemente dañado, luchando por mantenerse en el aire, pero sabía que su destino estaba sellado. La superioridad de los F-16 era innegable, y la misión de los pilotos serbios había terminado en una tragedia. Con escasas esperanzas de llegar a una base segura, el piloto serbio luchaba por mantener su aeronave en vuelo. Su radio estaba inutilizada, y sin comunicación ni aliados, su única opción era concentrarse en mantenerse en el aire. Entonces, un F-16 apareció detrás de él, una sombra amenazante en el cielo. Sabía que no tenía forma de defenderse, solo podía esperar el impacto final, el golpe que sellaría su destino. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de disparar, el piloto estadounidense se puso a su lado. Tras unos segundos, lo miró y lo saludó, un gesto de reconocimiento antes de retirarse. El piloto serbio apenas podía creerlo. Contra todo pronóstico, había sobrevivido a una de las cacerías aéreas más letales de la guerra. Más tarde, cuando fue interrogado sobre lo sucedido, respondió con una serenidad inusual: "No tengo ningún resentimiento hacia los pilotos estadounidenses. Teníamos nuestra tarea, ellos tenían la suya". El incidente de Banja Luka se convirtió en un momento clave en la historia de la OTAN. Fue el primer combate aéreo en el que la Organización Militar Internacional participó de manera directa y letal. Robert Wright, uno de los pilotos de F-16, se adjudicó 3 victorias en un solo día, convirtiéndose en el aviador con la mayor cantidad de derribos en una sola misión desde la Guerra de Corea. Su compañero, Stephen Allen, sumó una 4ª victoria al abatir otro J-21. Este enfrentamiento no solo demostró la superioridad aérea de la OTAN, sino que también marcó el inicio de una nueva estrategia de intervención en conflictos internacionales. El mensaje era claro: la zona de exclusión aérea impuesta en los Balcanes se haría cumplir con fuerza, sin advertencias ni concesiones. ¿Y si hubieran usado los F-117? Aunque la OTAN mostró su poderío con los F-16, la historia no terminó ahí. Poco tiempo después, un suceso inesperado cambió la narrativa. Las fuerzas serbias lograron derribar un F-117 Niktauk, el famoso avión invisible de Estados Unidos, una hazaña que dejó en claro que incluso ante la más avanzada tecnología, el ingenio y la determinación podían nivelar el campo de batalla. Lo que comenzó como una misión de bombardeo terminó en una cacería aérea implacable, donde la velocidad, el armamento y la maniobrabilidad de los F-16 marcaron la diferencia. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete para más relatos y dale like si quieres más contenido así.